Shalom ubraja, Siman Shin Pei Dalet. Eno Yehudia nichnas lesham achsanaut. Im nichnas shelo virshut, eino oser leolam. Bien, nichnas virshut. Entonces ahí empieza el tema. Vamos a explicar. Hasta ahora decíamos 2 Yehudim y un Goy, hay que alquilar el lugar. Muy bien. ¿Qué pasa si el dueño Goy no está? Ya dijimos que no prohíbe. Vino un primo, un amigo de este Goy, del dueño, y se metió en la casa. Quiere decir que empezamos Shabbat, ¿sí? Shabbat 7 de la tarde, 2 Yehudim y un Goy. Pero este Goy no es el dueño. ¿Quién era este Goy? Uno que se metió, un usurpador. Se está adueñando del lugar. Puede ser después que se vaya, pero por ahora se metió acá a vivir. No es que le alquiló, le prestó, se metió. Entonces, si se metió, dice Shulchan Aruch, shelo virshut, sin el permiso del dueño, incluso que esté acá hace 5 años viviendo, ni la policía lo puede sacar a este señor. Eino oser leolam, no prohíbe, no hace falta alquilarle los lugares. Entonces, Nafka mina el halajá, cuando los alenos escuchan casos que hay goín que se meten a la fuerza a viviendas y están viviendo hace mucho tiempo y nadie lo saca, ni la policía lo puede sacar, entonces no hace falta hacer sejirut. El Mishnah Berurah en Saif Katan Gimel dice, ¿qué pasa si el que se metió no es porque realmente es una mala persona, sino porque el dueño le debía plata? El dueño le debía plata. Entonces este señor no sabía cómo cobrarse. Dijo, mira, la verdad estoy necesitando alquilar un lugar. Y me enteré que el que me debe a mí tiene una casa sin usar. Y se metió. Entonces, cada mes que pasa, es como que él decide a la fuerza del dueño de cobrarse el alquiler. Si son $500 por mes, él dice, bueno, pasó un mes, le voy a descontar $500 de la deuda. Y así está viviendo hace meses. Este Goy, ¿tengo que hacer sejirut o no? Dice Mishnah Berurah, hay quienes dicen que acá está bien que no es con permiso, pero es como un mini alquiler, porque él le está descontando de la deuda. Y hay quienes hay quienes dicen que no hace falta, ¿sí?, hacerle sejirut. ¿Por qué? Porque sof el dueño acá no está y el que está viviendo sin permiso. Muy bien. Dice entonces, sigue el Shulchan Aruch, ahora página Resh Nun Dalet. Veim nichnas virshut, pero si el goy que está viviendo acá entró con permiso, ¿cómo puede ser con permiso? O que está alquilando, ¿sí? Le está alquilando el goy del goy, o que se la prestó. Im urragil lavo, si es un goy que normalmente viene seguido, o ser miyad, entonces cualquier Shabbat que esté acá, él prohíbe, hace falta alquilarle. Puede ser una nafkamina, un barrio privado o un country, que conocemos que hay un goy que tiene una casa, pero siempre cuando llega la época de vacaciones, el dueño se va de vacaciones y se la presta o se la alquila a otro goy. Entonces ese goy que vino ahora, hay que alquilarle los lugares. Beimeino ragil, pero si es un goy que no siempre lo vimos, a veces viene, a veces se va, no muchas veces está acá con nosotros, a veces está una semana. Eino ser ad lachar shloshim yom, no prohíbe hasta que tenga 30 días. ¿Qué quiere decir? Esta es una sugya que ya la habíamos estudiado también. Shinaim bet, Shinaim bav, que cuando una persona va a vivir a otro lado y los dueños de las otras viviendas viven ahí, nosotros nos consideramos como orjim adelante de ellos. Entonces no le prohibimos el lugar hasta que no pasen 30 días. Si yo vengo por 30 días y firmé contrato por 30 días, entonces sí, desde un principio. Pero si no se hizo contrato, entonces sí, durante 30 días no prohíbe
ni Yehudí ni Goy. ¿Quién tiene que ser que esté viviendo ahí? Tiene que ser que esté viviendo un Yehudí, y entonces el Goy se considera Oreaj del Yehudí hasta 30 días. Vamos a pensar el caso al revés. Habla el Biur Alajá. Un Yehudí va a donde hay un Goy. Vamos a dar un ejemplo. Un hotel que el dueño del hotel vive ahí. Un ejemplo, vamos a explicar así es el ejemplo. ¿Por qué? Porque para que se considere que yo soy Oreaj, tiene que ser que el dueño vive. No que el dueño solamente va a trabajar y se vuelve a su casa. Entonces, el dueño del hotel, una hostería, un apartotel, tiene todo un edificio y él tiene su casa en el último piso. Perfecto. Entonces, él alquila todos los departamentos. El que viene y alquila por menos de 30 días. Entonces, somos 10 pisos, vinimos 10 familias de Yehudim. Sí, pero estamos todos ¿cuánto? Un Shabbat estamos. Entonces, vamos a decir que somos todos Orjim del Goy. Y si somos todos Orjim del Goy, no hace falta hacer Eruv. Dice el Biur Alajá, todo lo que dijo el Shulchan Aruch, que se considera Oreaj y no prohíbe, es cuando el que vive fijo es Yehudí. Pero si el que vive fijo es Goy, no decimos que los Yehudim somos Orjim del Goy. Nunca los Yehudim somos Orjim del Goy. Entonces, en ese caso, afiru que vayamos a pasar un solo Shabbat a este apartotel, tenemos que hacer Eruv. Entonces dice Shulchan Aruch, Saif Bet, Anshe Heil Amelech, militares de guerra, Shenichnesu bebatea Yehudim, entraron a la casa de los Yehudim, Ben Behazaká, Ben Beratzon, entraron a la fuerzas mayores, o Beratzon, o porque les dejaron entrar. ¿Qué quiere decir les dejaron entrar? Y bueno, como estaban haciendo un comando, ¿sí?, con el ejército y estaban pidiendo dónde poder dormir, le tuvieron que dejar entrar. Pero no es que queremos que entren. Y miesh le vale batim beotana mekomoche nichnesu aeno yehudim kelim shasur le taltelam be Shabbat. Sí, nosotros nos tuvimos que ir de ahí. Si nos quedamos en la casa y entró el Goy es un Oreaj, entonces no va a pasar nada. Vamos a suponer entonces un edificio de todos Yehudim, incluso que tuvo que meterse el espionaje, la policía, los bomberos o los militares a dormir y comer en mi casa. No prohíben porque yo todavía estoy viviendo ahí y ellos son orjim míos. No hace falta alquilar absolutamente nada. Pero si yo me tuve que ir de ahí, porque estado de guerra, tenemos que todo lo que está cerca de la frontera evacuar. Los únicos que se quedan son los militares y quedaron en otras 2 casitas, 2 Yehudim ahí que tuvieron suerte, que no tuvieron que escaparse. Estos 2 Yehudim en este edificio están viviendo ahora ¿con qué? Con un montón de casas tomadas por la policía o por los militares. ¿Qué hacemos? Entonces dice, si los que se tuvieron que ir todavía dejaron ahí algunos objetos, o pueden entrar en Shabbat, o que pueden a veces decirle a los policías que se cambien de una casa a la otra, entonces, Einan Osrim Alehem, no hace falta alquilar los lugares del Goy. Pero si el Goy ya tomó esto totalmente, los Yehudim no dejaron ningún objeto, o que los dueños de la casa se tuvieron que ir a otra vecindad, a otro barrio, entonces incluso que dejaron objetos no sirve para nada, en ese caso los Goim prohíben, y entonces hace falta hacer Eruv, y hace falta hacer también Sejirut. Explica Mishnah Berurah Seif Katan Bab, ¿cómo es que se metieron a la fuerza? Y bueno, como vemos hoy, Yo me farshim de Saifane me guarda el Shalom Reshute no ser claro, Betirzu de Maire, Shemitachsin al Pidina de Maljuta, que el reinado o según la ley permitía esta acción. ¿Sí? Vamos a suponer hoy en día, cómo es que vienen con una carta judicial del juez. Si hoy en día, si no es con carta del juez, no pueden allanar el recinto y no pueden entrar. Pero vinieron con carta judicial, señor, tiene que abrirnos la puerta, tenemos que estar acá. Muy bien.
Dice entonces Mishnah Urasev Ketantet que depende si están ahí o no, si prohíben o no. Dice, si se tuvieron que ir, que dijimos recién que prohíben, pero momento, hay que sumar todo lo que hablamos en Saif Bet a lo que hablamos en Saif Alef. Si estamos hablando que estos militares van a estar en este patio, en este edificio, menos de 30 días, entonces se consideraron como orjim de los que se quedaron viviendo acá y no hace falta alquilar. Toda la nafkamina es después de que pasaron 30 días. Beatzlajá Rabá.